metabolismo es un tema central en bioquímica, ya que mantiene vivas a las células y a los organismos. El metabolismo de una persona no es solo una cosa, es todo un proceso por el cual su cuerpo almacena y convierte los alimentos que come en energía utilizable y necesaria para mantenerlo vivo. Aprender más sobre su propio metabolismo y cómo su cuerpo quema energía puede ayudar a guiar las decisiones alimentarias para que éstas sean más saludables y la actividad diaria por consecuencia. Los objetivos que se plantearon para llevar a cabo esta presentación son los siguientes. Número 1 es definir los conceptos esenciales para comprender los procesos del metabolismo. Número 2 es relacionar la termodinámica con los procesos metabólicos. Y número 3 es reconocer la importancia de cada uno de estos conceptos y cómo estos influyen en cada etapa del metabolismo. ¿Qué es el metabolismo? Se refiere al conjunto de reacciones bioquímicas que tienen lugar en las células y que resulta en el intercambio de materia y energía con el medio que las rodea, para así mantener el buen funcionamiento de su estructura y la posibilidad de que se reproduzcan para conservar la especie. Esto lo podemos llevar a cabo gracias a los nutrientes que incorporamos a nuestro cuerpo, en el cual pasan por una serie de procesos que nos permite obtener de ellos la energía necesaria para nuestro cuerpo y para nuestras actividades diarias. ¿Qué es el estado estacionario? ¿Y cómo se mantiene el orden en los organismos vivos? De acuerdo a Leninger, la constancia en la concentración es el resultado de un estado estacionario dinámico. Un estado estacionario que se encuentra lejos del equilibrio. El mantenimiento de este estado requiere del aporte constante de energía. Cuando ese estado se perturba por algún cambio circunstancial, interno o en el medio ambiente, el organismo se ve en la necesidad de realizar una serie de tareas bioquímicas para regresar a su estado estacionario. Un ejemplo claro en nuestro cuerpo y que es evidente muchas veces es cómo nuestro sistema inmune actúa como un mecanismo para preservar precisamente este estado, perpetuando su estabilidad ante diferentes infecciones, incluso cuando éstas hayan logrado penetrar en nuestro cuerpo. Organismos fotótrofos y quimiótrofos. Un organismo fotótrofo es aquel que puede utilizar la luz visible como fuente de energía para el metabolismo, un proceso conocido como fotosíntesis, y un ejemplo cercano a nosotros serían las plantas. Por otro lado, un organismo quimiótrofo es aquel que puede obtener energía por la oxidación de compuestos reducidos. Los sustratos utilizados por los quimiótrofos pueden ser orgánicos e inorgánicos, y el ejemplo más cercano a nosotros serían las bacterias. Rutas metabólicas, reacciones anabólicas y catabólicas. La mayor parte de las reacciones del metabolismo puede agruparse en vías metabólicas, que contienen una secuencia de reacciones, en las cuales, cada reacción está catalizada por una enzima específica, y el producto de esta misma reacción es el sustrato para la siguiente reacción. Reacciones anabólicas. Incluye todas las reacciones que suceden en las células y mediante las cuales el organismo sintetiza y acumula compuestos. Son precursores pequeños y sencillos que se integran en moléculas mucho más mayores y complejas, y por ende requieren de un aporte de energía.
Como vemos en la imagen, podemos ejemplificar esta imagen con la síntesis de proteínas, que esas requieren de compuestos más pequeños como aminoácidos para llegar a formar una molécula más compleja, que en este caso sería la proteína. Pero para que esto llegue a suceder, se necesita de un aporte de energía, y esta reacción se vuelve endergónica porque consume energía durante su elaboración o su reacción. Reacciones catabólicas. Incluye todas las reacciones celulares mediante las cuales se destruyen compuestos para obtener energía. Las moléculas nutrientes orgánicas como hidratos de carbono, grasas y proteínas se convierten en productos más sencillos como ácido láctico, dióxido de carbono o amoníaco, entre otras. En la imagen podemos ver ejemplificada una molécula de gran tamaño, compleja, convertirse en moléculas más sencillas y menos complejas, por lo cual en esta reacción se libera una cantidad de energía, lo que hace que este tipo de reacción sea exergónica. Un ejemplo que podemos dar en este tipo de reacción, sin entrar mucho en detalle, es la glucólisis, que a través de polisacáridos, que son hidratos de carbono complejos, son degradados a glucosa, que es un monómero mucho más sencillo. Obtención de energía a través de los alimentos. Como hemos estado viendo, las células requieren de un suministro constante de energía para generar y mantener el orden biológico que las mantiene vivas. Esta energía se deriva de los enlaces químicos en las moléculas de los alimentos, que por lo tanto sirven como combustible para las células. Existen tres grupos moleculares de los cuales podemos obtener esta energía necesaria, los cuales son los hidratos de carbono, los lípidos y las proteínas. Los hidratos de carbono son la fuente principal de esta energía, posteriormente las proteínas y los lípidos, que funcionan más como una fuente de almacenamiento. A lo largo de la respiración aerobia se originan varias sustancias, pero la más importante es la generación de ATP, la cual coloquialmente hablando es nuestra moneda energética, la cual nos permitirá la obtención de energía para realizar nuestras actividades biológicas a nivel celular. Aquí tenemos un diagrama muy resumido de lo que es este proceso. Y bueno, aquí tenemos a los alimentos, que nos proporcionan nutrientes y se utilizan para la obtención de energía mediante el catabolismo celular, que produce energía, pero a la vez también moléculas de desecho, en donde estas moléculas de desecho pueden ser moléculas como el dióxido de carbono, el cual se elimina a través del aparato respiratorio, y los residuos nitrogenados, los cuales se eliminan a través del aparato excretor. La digestión, en la primera etapa, es la digestión, la cual comprende los procesos metabólicos y químicos por los cuales los alimentos serán hidrolizados en sus monómeros más pequeños y simples. El primer paso de este proceso se inicia en la boca, con la trituración del alimento. La masticación aquí juega un papel muy importante, ya que la digestión de algunos alimentos especiales como frutas y verduras crudas, dado su elevado
contenido de membranas de polisacáridos de celulosa son indigeribles. Entonces, estas se deben romper para poder aprovecharlas. Ahí la importancia de una correcta masticación. También porque depende la velocidad de la digestión de un buen proceso de masticación. Posteriormente, el alimento y la digestión sigue en el estómago, en donde por medio de los movimientos peristálticos y el jugo gástrico, la bilis y el jugo pancreático que son liberados en el intestino, se complementa este proceso de digestión en donde jugos pancreáticos, el jugo pancreático juega un papel importante también, ya que permite la desnaturalización de algunas proteínas para que así pueda, y también de otras moléculas, para que así pueda ser absorbido en nuestro intestino debido a su alto pH, la cual desnaturaliza. Posteriormente, la absorción y distribución de estos nutrientes en nuestras células. Bueno, a lo largo del intestino delgado, las células intestinales absorben estos nutrientes ya hidrolizados y los liberan en el torrente sanguíneo o en los vasos linfáticos, que a su vez desembocan en el corriente sanguíneo. De esa manera, la glucosa, por ejemplo, los lípidos y los aminoácidos llegan a todas nuestras células del cuerpo. El tercer paso es es una vez en la célula estas sustancias obtenidas van a sufrir una serie de transformaciones por acción de enzimas. Por ejemplo, la formación del anión piruvato, en el caso de la glucosa, un hidrato de carbono, o el acetoacetato en el caso de los aminoácidos y los ácidos grasos. Bueno, a continuación, estas dos sustancias, tanto el piruvato como el acetoacetato, van a ser oxidadas para convertirse en acetil coenzima A. La descomposición oxidativa de las moléculas de los alimentos tiene lugar completamente en el mitocondrias. Y esto porque el acetilcoenzima A, que está ligado a través de un enlace de alta energía a la coenzima A, y por lo tanto es fácilmente transferible a otras moléculas, forma parte dentro de este orgánulo en el ciclo de Krebs, también denominado ciclo del ácido cítrico. De este ciclo proceden dos coenzimas importantes, que es la nicotinamida adenina dinucleótido y la flavina adenina dinucleótido, los cuales son reductores necesarios para el funcionamiento de la cadena respiratoria. La cadena respiratoria se compone de una serie de reacciones redox, cuyo resultado es la producción de energía térmica. Esta energía su fin es ser utilizada para la síntesis de ATP a partir de ADP, que es la disfosfato de adenosina, y un grupo fosfato mediante el proceso de la fosforilización oxidativa. Bueno, aunque nuestro cuerpo es capaz de obtener energía a partir de los tres grupos moleculares antes mencionados, es importante saber que nuestra principal fuente de energía idónea, se podría decir, son los carbohidratos, ya que de ellos no se desprenden sustancias que pudieran ser tóxicas en nuestro organismo, como por el contrario en las proteínas que se desprenden
amoníacos, algunas veces tóxicos, en el que nuestro cuerpo se ve en la necesidad de que sean transformados para su excreción. Y este sería el proceso por el cual nuestro cuerpo obtiene la energía necesaria a través de los alimentos. Razones por las cuales las vías catabólicas y anabólicas son diferentes. El propósito. Bueno, el propósito de las vías anabólicas es la formación de moléculas más complejas, hablando coloquialmente, la construcción de moléculas más complejas, por ejemplo, la síntesis de proteína a través de aminoácidos, que son moléculas más sencillas y menos complejas. Por otro lado, tenemos las vías catabólicas, que sucede lo contrario. Degradan nutrientes orgánicos con el fin de extraer energía, es decir, un ejemplo podría ser la degradación de un polisacárido en monómeros más pequeños de hidratos de carbono. Tenemos por la naturaleza del proceso, en donde las vías anabólicas tienen un proceso degradativo oxidativo, y las vías catabólicas un proceso sintético reductivo. A nivel energético, las vías anabólicas tienen un aporte de energía, es decir, que suceden reacciones endergónicas en donde se requiere un aporte de energía para poder llevar a cabo la síntesis de moléculas más complejas a través de moléculas simples y pequeñas. Por otro lado, las vías catabólicas producen energía, ya que se libera la energía de estas en los enlaces químicos de estas moléculas complejas, pasan a ser moléculas mucho más simples y sencillas, por lo cual hay una producción de energía. Esto sucede con la obtención de energía a través de los alimentos. Las moléculas iniciales o los sustratos en las vías anabólicas son moléculas pequeñas como aminoácidos, ácidos grasos en caso de los lípidos, igual hidratos de carbono pequeños como la glucosa. Y en las vías catabólicas tenemos moléculas mucho más complejas como sustrato. Podríamos poner de ejemplo las proteínas, algunos polisacáridos, algunos lípidos más complejos. Los productos finales. Bueno, dentro de esas reacciones en las vías anabólicas tenemos moléculas progresivamente mayores y más complejas. Por otro lado, en las vías catabólicas tenemos productos finales más simples, como ya lo habíamos mencionado anteriormente. De las formas en las que las vías metabólicas se regulan. Las enzimas clave de cada ruta metabólica están reguladas a manera de que cada tipo de molécula precursora se sintetice en la cantidad adecuada a las necesidades reales de la célula. Estas necesidades dependerán de los tejidos en donde se encuentren. En algunas partes del organismo se necesita mucho más energía que en otras. Las enzimas se pueden regular de dos maneras. Cambiando la actividad de una enzima preexistente o cambiando la cantidad de una enzima que todavía no ejerce su trabajo como tal. Dentro de la primera, que es cambiar la actividad de una enzima preexistente, encontramos 5 maneras de hacerlo. La primera es en la disponibilidad del sustrato. Los sustratos, que son los reactivos, se unen a las enzimas con una afinidad característica determinadas por una constante y un parámetro cinético llamado Km o la constante de Michaelis-Mendel.
bueno, si la concentración real de un sustrato en una célula es mucho menor que la constante, la actividad de la enzima es muy baja. Por otro lado, si la concentración de sustrato es mucho mayor que la constante de afinidad, el sitio activo de la enzima está saturado con sustrato y la enzima es máximamente activa. En segundo lugar, tenemos la inhibición del producto. Bueno, un producto de una reacción catalizada por una enzima a menudo se asemeja a un reactivo de partida, por lo que debe quedar claro que el producto también debe unirse al sitio de esta actividad, aunque probablemente con menor afinidad. En condiciones en las que el producto de una reacción está presente en alta concentración, sería energéticamente hablando ventajoso para las células si no se sintetizara más producto. Bueno, por lo tanto, se observa comúnmente este tipo de inhibición del producto en donde se deja de producir este producto para que la célula no tenga un agotamiento, como un estrés, para que pueda seguir trabajando en las actividades necesarias. En tercer lugar, tenemos la regulación alostérica. Como muchas vías están interconectadas, sería beneficioso u óptimo si las moléculas de una vía afectaran la actividad de las enzimas en otra vía interconectada. Incluso si las moléculas de la primera vía son estructuralmente diferentes a los reactivos o productos de una segunda vía, bueno, estas moléculas se unen a sitios en enzimas, las cuales se conocen como sitios alostéricos, en donde pueden un inhibidor, una molécula inhibidor, cambiar la conformación de esta enzima y afecta su trabajo. El cuarto es el pH y la conformación enzimática. Bueno, los cambios en pH que pueden acompañar a procesos metabólicos como la respiración pueden alterar la conformación de una enzima. Recordemos que una enzima es una proteína y al entrar en un pH no fisiológico, esta proteína tiende a desnaturalizarse, por lo tanto, afecta la actividad enzimática y los cambios iniciales pueden ser covalentes y pueden conducir a una alteración del equilibrio. En el siguiente punto tenemos la modificación covalente. Bueno, muchas, si no es que la mayoría de proteínas están sujetas a modificaciones posttraduccionales que pueden afectar la actividad enzimática a través de cambios locales o globales, al promover o inhibir la interacción de unión de sustratos y reguladores alostéricos, e incluso al cambiar la ubicación de la proteína dentro de la célula. Las proteínas pueden ser cambiadas posttraduccionalmente agregando grupos como acetilos, grupos fosfato, también pueden estar las proteínas glicosiladas, amidadas y entre otros. Bueno, algunas de estas reacciones son reversibles. Otro método menos inmediato pero de mayor duración para modular la actividad de una enzima es alterar la actividad de esta ya existente en la célula. Hay dos maneras de hacerlo. Uno es la alternancia en la transcripción del gen de la enzima. La señal extracelular como hormonas, neurotransmisores, entre otros, puede conducir a respuestas de transducción de señales
y la activación o inhibición final de la transcripción del gen para una enzima proteica. Estos cambios resultan en reclutamiento de factores de transcripción, proteínas, a las secuencias de ADN que regulan la transcripción del gen de la enzima. En segundo lugar, tenemos los cambios posttraduccionales. Una vez que las enzimas de una proteína se traducen de su ARN mensajero, pueden sufrir cambios para afectar los niveles de enzimas. Algunas proteínas se sintetizan en una forma pre que debe ser escindida de una manera dirigida y limitada por proteasas para activar la enzima proteica. Algunas proteínas no están completamente plegadas y deben unirse a otros factores en la célula para adoptar una forma catalíticamente activa. Bueno, finalmente, esta proteína completamente activa puede ser proteolizada completamente en el proteasoma, un complejo dentro de las células, o en los lisosomas, que son los orgánulos que tienen las enzimas proteolíticas. Características de las vías metabólicas. Contienen una secuencia de reacciones químicas en las que una enzima específica cataliza a cada reacción. Por ejemplo, en la imagen tenemos una vía lineal, una ruta lineal de A a D, y los primeros del sustrato A al producto B, esta reacción está catalizada por la enzima 1. El sustrato B al producto C está catalizada por la enzima 2, y del sustrato C al producto D está catalizada por la enzima 3. Existen numerosas enzimas que podemos encontrar dentro de estas, en las cuales podemos encontrar las enzimas oxidorreductasas, que son las que catalizan reacciones oxidorreducción, las cuales vamos a estar viendo comúnmente durante el metabolismo. Las enzimas transferansas, que catalizan la transferencia de un grupo químico de un sustrato a otro. Las enzimas hidrolasas, las cuales catalizan las reacciones de hidrólisis, las cuales también serán muy comunes dentro de estos procesos metabólicos. Las enzimas liasas, que catalizan reacciones de ruptura de sustratos. Las isomerasas, que catalizan la conversión de isómeros, y las ligasas, que catalizan la unión de dos sustratos, dando lugar a un nuevo enlace químico. Como segunda característica, tenemos que los compuestos están formados en cada paso a lo largo de la ruta, y estos compuestos se les llaman metabolitos intermediarios. En el ejemplo que tenemos en la imagen, los metabolitos serían las figuras B y C, las cuales son metabolitos de la ruta AD. Otra característica importante que se presentan en todas las vías metabólicas es que estas están reguladas su actividad enzimática, como ya lo habíamos platicado en las anteriores diapositivas. Puede ser por inhibición de producto, modificación covalente, modificaciones post-traduccionales, un cambio en la conformación por consecuencia de un pH no apto, igual puede ser una regulación alostérica. Por último, un componente importante de la regulación metabólica es la compartimentación y la especialización. Esto quiere decir que en los diferentes orgánulos de las células se llevan a cabo reacciones específicas
dentro de cada uno de estos. Un ejemplo podría ser en el citoplasma se lleva a cabo la glucólisis, la glucogeneosis, las mitocondrias se llevan a cabo el ciclo de Krebs, la beta-oxidación y la fosforilización oxidativa, entre otros. Reacciones limitadas por enzimas y por sustrato, con respecto al equilibrio y su relación con el equilibrio termodinámico. Las reacciones se regulan por la interacción con sus sustratos, productos y efectores alostéricos. Limitación a nivel sustrato. Parte de la regulación enzimática se produce de una forma sencilla mediante la interacción directa de los sustratos y los productos de cada reacción catalizada por una enzima específica. A esto se le denomina control a nivel sustrato. Aquí en la imagen presentada en esta diapositiva ejemplificamos una reacción controlada a nivel sustrato. El sustrato siempre modula de manera positiva una vía. Aquí tenemos una vía A a D. El sustrato inicial de esta vía va a modular positivamente la actividad catalítica de la enzima 1 para formar el producto B. Asimismo, este sustrato B puede modular positivamente a la enzima 3 para formar el producto final D. Y en cualquiera de los sustratos, estos sustratos pueden modular positivamente a su producto. Control a nivel producto. Este proceso se denomina control por retroacción, o más exactamente, control por retroacción negativa, puesto que un aumento de la concentración de producto conduce a un descenso de su velocidad de producción. En la imagen podemos ejemplificar este tipo de reacciones y de controles, en donde tenemos una vía que es A a E. El sustrato inicial es A y el producto final es E. Aquí el producto final E está modulando negativamente la actividad catalítica de la enzima para formar del sustrato A al producto B. Y como dijimos anteriormente, no solamente el producto final E puede modular la actividad enzimática del sustrato A al producto B, sino que también puede participar en la regulación de otros sustratos producto como C a D y así. La relación en cuanto a la termodinámica con este tipo de controles o de limitaciones es importante. Y aquí tenemos algunos términos de los más importantes en relación a esto. El valor de delta G cuando una reacción está en equilibrio, su valor es 0. Y esto sucede y los controles a nivel producto y a nivel sustrato terminan cuando este valor de delta G se llega a alcanzar, es decir, cuando se llega a alcanzar el equilibrio en la reacción. Ahora, cuando el valor de delta G es igual a menos 0, es decir, es un valor negativo, nos indica que esta reacción se podrá llevar a cabo. Mas, sin embargo,
Si este valor es positivo, nos indicará que no se podrá llevar a cabo ya que favorece a los sustratos. Entonces la reacción no puede seguir adelante. Otro término igual es el delta G estándar, el cual no nos indicará si se llevará a cabo o no, solamente nos dirá si se favorecerá esa reacción o no. Enzimas alostéricas. Las enzimas alostéricas regulan la velocidad de la reacción que catalizan en función de la concentración de un inhibidor que modifica su actividad enzimática. El metabolito regulador se une a la enzima modificando su conformación estructural y por tanto su actividad. En la imagen número 1 tenemos a la estructura de una enzima alostérica. Como podemos ver, tiene dos sitios, un sitio activo donde se encontrará el sustrato y un sitio alostérico. En la segunda imagen podemos ver la comparación de una enzima activa y una enzima inactiva. En la enzima activa vemos que en el centro activo se une el sustrato, en el centro alostérico no se une un inhibidor y así esta enzima puede formar su producto final. En la enzima inactiva, por lo contrario, tenemos a la enzima con sus dos centros activos y alostérico. Pero en este caso, en el centro alostérico se une un inhibidor, por lo que este inhibidor hace cambiar la conformación y también la actividad enzimática, no permitiendo que libere su producto final. Y es así como las enzimas alostéricas limitan reacciones. Conceptos delta G y delta G estándar. El delta G, o también denominado energía libre de Gibbs, expresa la cantidad de energía capaz de realizar un trabajo durante una reacción a temperatura y presión constantes. El delta G estándar es el cambio de energía libre estándar de Gibbs y este cambio de energía se produce al pasar de los reactivos a los productos. El delta G va a determinar si una reacción puede suceder. En las gráficas que tenemos al lado como imagen, ejemplificamos dos tipos de reacciones, una exergónica y una endergónica. Como podemos ver en la gráfica de la reacción exergónica, el delta G es menor a 0, es decir, posee un número negativo y por lo tanto en esta reacción se liberará energía. En la gráfica de al lado tenemos una reacción endergónica en donde el delta G tomará un valor positivo mayor a 0. En este tipo de reacción no se liberará energía como producto, sino que necesitará energía para poder llevar a cabo este trabajo. En cuanto a la energía libre de Gibbs, como dijimos, representa la energía de los reactivos o sustratos hacia los productos y cómo estos se favorecerán hacia los sustratos o hacia los productos.
Reacciones generales de formación del nicotinamida adenina dinucleótido en su forma reducida y flavina adenina dinucleótido en su forma reducida. Ambas coenzimas experimentan una reducción reversible. La adenina dinucleótido en su forma reducida se crea a partir de su forma oxidada del nucleótido. Acepta un ion hidrógeno, el equivalente a un protón y 2 electrones, y se transforma en su forma reducida. La flavina adenina dinucleótido se reduce de la misma manera que la nicotinamida adenina dinucleótido. Acepta 1 o 2 electrones en forma de uno o más átomos de hidrógeno. Compuesto por dos nucleótidos unidos a través de sus grupos fosfato por un enlace fosfoanhidrido, debido a que el anillo de nicotinamida se parece a la piridina. Estos compuestos a veces se les suele denominar nucleótido de piridina. La vitamina niacina, o también conocida vitamina B3, se utiliza para obtener el compuesto niacina, la cual proporciona el anillo orgánico que participa directamente en la transferencia de un átomo de hidrógeno y 2 electrones, y en este anillo es donde se lleva a cabo las reacciones óxido-reducción. Como podemos ver, la nicotinamida se acepta átomos de hidrógeno para así pasar a su forma reducida. Consta esto por un monofosfato de adenosina unido al mononucleótido de flavina. Por un enlace pirofosfato, el resto de monofosfato de adenosina está compuesto por el anillo de adenina unido a un azúcar ribosa que está unida a través de un grupo fosfato. En la estructura de los anillos fusionados de los nucleótidos de flavina se lleva a cabo las reacciones óxido-reducción de manera reversible, aceptando 1 o 2 electrones en forma de 1 o 2 átomos de hidrógeno. ¿Cuál es la diferencia funcional y estructural del nicotinamida adenina dinucleótido y flavina adenina dinucleótido en sus formas reducidas? En primer lugar, en la nicotinamida adenina dinucleótido encontraremos al nucleótido proveniente de la vitamina niacina. Por otro lado, en la flavina adenina dinucleótido encontraremos al nucleótido proveniente de la vitamina flavina. Hablando funcionalmente, en la nicotinamida adenina dinucleótido tenemos que esta produce 3 moléculas de ATP por fosforilación oxidativa, y en la flavina adenina dinucleótido produce únicamente 2 moléculas de ATP. Por otro lado, en la cadena de electrones, la nicotinamida adenina dinucleótido, los electrones entran en la cadena de transporte mediante el complejo B, que consta de casi 40 cadenas polipeptídicas. Por otro lado, la flavina adenina dinucleótido, los electrones entran en la cadena de transporte a través del complejo 2. Estructura de acetil coenzima A. Grupo funcional. El grupo acetilo en el acetil coenzima A está unido a la coenzima A través de un enlace de alta energía, el cual tipo de enlace es tipo tioéster, y en la imagen presentada en la diapositiva, la parte que está, el átomo que está marcado de color amarillo representa este tipo de enlace, el cual posee una alta energía
gracias a la estabilización por resonancia. Y esto es importante porque así el grupo acilo se transfiere con facilidad a otros metabolitos, como ocurre de hecho en la primera reacción del ciclo del ácido cítrico. Importancia metabólica de coenzima A, nicotinamida adenina dinucleótido y flavina adenina dinucleótido. En primer lugar tenemos a la coenzima A, que posee la presencia de un grupo tiol altamente reactivo. Es un cofactor ubicuo involucrado en las vías oxidativas, las cuales tenemos representadas en la imagen. Y por último, en el mundo vegetal, el acetilcoenzima A es un metabolito clave en el ciclo de Krebs, el ciclo de glioxilato y en la biosíntesis de isoprenoides. Flavina adenina dinucleótido. Este es un cofactor que existe en dos estados redox diferentes, siendo la forma oxidada y la forma reducida, respectivamente. Es importante porque la mayor parte de la energía biológica procede de la oxidación de metabolitos reducidos en una serie de reacciones. En el proceso de la cadena de transporte de electrones, el dinucleótido de flavina y adenina es una de las moléculas más vitales para transportar y transferir electrones. Y también nos permite tener una serie de reacciones, las cuales sirve como transportadores electrónicos intermediarios. Nicotinamida adenina dinucleótido. La función principal de este cofactor fue identificada por Warburg y Christian en 1936 y sirve como aceptor de hidrógeno que permite la transferencia de electrones para reacciones de óxido-reducción en los procesos metabólicos. Puede participar como el sustrato también requerido para varias reacciones enzimáticas importantes, incluida la reparación del DNA. La nicotinamida adenina dinucleótido es un cofactor en la mayoría de las deshidrogenasas que oxidan metabolitos.